Empezar a grabar. Ah, ya estamos grabando. Ok, el día de hoy vamos a hacer un análisis de por qué nos enfermamos. Pero es que realmente no es que estemos enfermos. Las enfermedades no existen. Son síntomas de deficiencia celular o de un patógeno que entró a nuestro organismo o de un pensamiento o los pensamientos actuando sobre nuestra célula. Mala alimentación, falta de ejercicio, pero en realidad como tal, nosotros no fuimos diseñados para estar enfermos. Vamos a la primera diapositiva y vamos a empezar a observar qué es lo que pasa dentro de nosotros. Figúrense ustedes que cuando viene un dolor físico, por ejemplo, una persona me preguntó en una ocasión, se estrella a su hijo, se rompe la muñeca, cuando se repara queda una parte adentro dañada y tienen que hacer una operación y me dice, una pregunta, ¿los antioxidantes podrán funcionar ahí? No, o sea, es un daño físico, eso es imposible, ahí para eso existe el cirujano. La siguiente condición, nace una persona con autismo. Segunda condición, miren qué interesante. ¿Los antioxidantes funcionan en el autismo? No, es un mal congénito, ahí no funcionan. La siguiente condición, si estamos enfermos emocionalmente y me vuelven a preguntar, mire, ¿y funcionan los antioxidantes? No, porque es un problema mental, ahí no funciona nada hasta que no se eliminen esas causas. El cuerpo envía señales, envía síntomas, trata de despertarnos para que tomemos conciencia que algo está sucediendo ahí adentro. La pregunta es, ¿qué hace falta para que nosotros entendamos a nuestro cuerpo? Porque realmente nuestro cuerpo está mandando la señal. Yo aquí puse estas dos capas, que son las capas de la dermis y la epidermis, y de cómo nuestros conductos nerviosos que están funcionando ahí adentro, en un momento específico se rompen. Vámonos a la siguiente diapositiva y vamos a ver algo interesante. Vean qué bonito lo que empieza a pasar dentro de nosotros. A ver, ¿qué debemos hacer? Primero, y la primera condición básica y fundamental es, vamos, sumerjámonos en nuestro subconsciente y empecemos a analizar si realmente es un dolor puramente físico o nosotros lo estamos causando. Por ejemplo, Sí, pero no se ve, si a porque mí en algún perdón, que no se ve la imagen porque tiene el aviso de que el MIDI se está grabando, no se ve. no sé si contigo sucede, Selene, con alguien más está sucediendo. Y nosotros sí lo vemos. Ok, tal vez es tu señal, Mari. Sí se ve, doctor. Ok, gracias. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo que debemos hacer es ir allá dentro de nuestro subconsciente y preguntarnos, ¿esto es un proceso que viene de mi niñez o un poco más atrás? ¿Es un proceso hereditario que se dio por la epigenética? ¿Estoy alimentándome mal? ¿No estoy haciendo ejercicio? ¿Mi emocionalidad está con graves problemas por el estrés del trabajo, por el estrés de los hijos, por el estrés que se está causando en nuestro sistema? ¿Qué es lo que está pasando realmente? En términos generales, enfermedades no existen, sino enfermos. Sintomatologías de un proceso que se está dando celular. Y debemos entender de alguna manera y comprender que hay una infinidad de información que se transporta en un determinado momento y que allá dentro de nuestra célula se activa una condición específica que hace que o manda una señal que está pasando algo internamente y nosotros no lo escuchamos y en algún momento ya se dio lo que viene. Veamos la siguiente diapositiva. Miren qué interesante cómo de la mano cuando empezamos a darnos cuenta de todos estos detalles, vamos a empezar a entender qué es lo que sucede. ¿Cómo actúa nuestro cuerpo? Cuando nosotros sabemos
que existe una activación génica y nosotros comprendemos, por ejemplo, que el estrés está activando mucho cortisol y mucha adrenalina dentro de nuestro organismo, inicialmente hemos de saber ya que, por ejemplo, va a llegar el insomnio. Vamos a poder dormir menos y se nos quita el sueño a la medianoche y empezamos a pensar en el problema que no lo vamos a poder solucionar porque no es el lugar, ni el momento, ni la hora. Pero nos vamos a quedar despiertos a las 12 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana. Cuando ya son las 4 de la mañana nos dormimos, pero a las 5 de la mañana nos tenemos que levantar. Oigan, esto va a dar un grave problema durante el día. Y si se sigue dando con el tiempo esa falta de sueño, va a afectar varios órganos. Dentro de nuestras células se crean estructuras débiles o, lo más difícil de todo, es que allá dentro de un órgano se cree una estructura celular que sea de una forma distinta porque allá adentro se generó un cambio. Acá la célula del órgano que está siendo afectada, la que sea, de las 200 tipos de células que tenemos, que puede ser afectada cualquiera de cada una de ellas, o de las 3.000 trillones de células que tenemos que están funcionando independientemente, como vamos a ver un poquito más adelante, están afectadas. Se está mandando un mensaje y este mensaje pasa desapercibido. Entonces viene la inducción del dolor. Acá, por favor, pongamos atención. ¿Qué pasa cuando nuestras estructuras, nuestros componentes, nuestros caminos mentales, ese constructo mental, yo puse esta figura para hacer un armado de un constructo mental, nos empieza a hacer algún problema? Vean, si por ejemplo nosotros quienes estuvimos trabajando o seguimos trabajando durante el tiempo que estemos trabajando y lo hacemos en una empresa donde hay mucho estrés, mucha presión, estamos sujetos a demasiada presión, nuestro cuerpo empieza a generar adrenalina, mucha adrenalina, empieza a generar cortisol y ustedes saben que esto pues nos prepara para un momento específico de huir o de pelear o de defendernos, pero hemos aprendido mal a balancear estas condiciones. Yo he estado estudiando últimamente mucho respecto a la condición de la ingeniería social y he descubierto algo. En la antigüedad, el estrés se usaba adecuadamente. Por ejemplo, cuando los neandertal llegaban y tenían que ir a cazar un mamut, pues se juntaba un grupo de personas y en ese momento cuando iban a cazar el mamut, pues ahí venía la adrenalina y el cortisol y se preparaban, se hacían muy fuertes y mataban al mamut. Se liberaban. Pero eso pasaba 1, 2, 3 días y algunas veces era un momento de, no sé, 1 hora o 2 horas. Luego de regreso, pues ellos venían haciendo ejercicio, corriendo y se les eliminaba todo este proceso. Ustedes no me dejarán mentir que nuestra situación hoy por hoy es todo el día de constante estrés. Hay una exacerbación de la producción del cortisol y la adrenalina y por supuesto llega la noche y algunos de nosotros, a mí me pasó, nuevamente, 12 de la noche, ¡pum!, los ojos abiertos. Ay, por Dios, ¿cómo resuelvo este problema? ¿Y si la producción no se da? ¿Y si aquí y si allá? Y me pasaba a las 12 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana. Hubo 2 años y medio que yo solo dormía 2 horas al día, de lunes a domingo, los 2 años y medio. ¿Qué tuve que hacer? Les dije a los dueños de la empresa, señores, este trabajo no es para mí. A mí, o me cambian de lugar o me voy. Me cambiaron de lugar a un lugar donde era menos la carga. Pero miren, tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque figúrense ustedes que, como vimos los que estuvimos en la plática anterior, la neurona es el motor principal de todo nuestro sistema nervioso. Y si esas neuronas se acostumbran a una condición específica, después cuando esa condición específica no está, es decir, mucho estrés, cuando no está, las neuronas siguen haciendo lo mismo. Una persona muy querida de mi persona
me dice, le pregunto, así se haya dormido a las 11, 12, 1, 2 de la mañana y a las 6 de la mañana, ¡pum!, está despierta la persona. Y le pregunto yo, oye, ¿y por qué estás despierta a esta hora? Es que mi reloj biológico se activa a esta hora. Miren, somos un compendio de sensaciones que así no se haya dormido suficiente a una hora específica, ya el cerebro hace que se despierte. El problema es, durante el día va a haber un rezago de toxinas que están dentro del cerebro porque no se pudieron sacar de todo el organismo. Recordémonos que el sueño se hizo para extracción de toxinas celulares. No se dio y estamos con dolor de cabeza, de mal humor, asueñados que nos estamos cayendo el sueño. En fin, hay muchas condiciones que se empiezan a dar, pero lo más importante es que nos acompaña una amalgama de circunstancias que se incorporaron a nuestra maleta de viaje en este mundo desde que nosotros fuimos fecundados. Acá existe una herencia genética, circunstancias del embarazo. Luego, cuando llegamos a este mundo, la crianza de los 0 a los 6 años fue definitiva para casi todo nuestro futuro si no se hace el cambio desde la perspectiva neuronal. El tipo de educación que nos dieron a los 6 años, de los 6 a los 12, nos va a acompañar toda la vida. Y muchos mandatos recibidos del entorno hasta los 6 o 7 años. Ustedes, no sé si se habrán dado cuenta, hay un estudio que antes, hace como 10 años, decían que nosotros éramos bombardeados por 3,000 condiciones publicitarias al día. Hoy se multiplicó por 4. Hoy estamos hablando de casi 12,000. Miren, hay una basura en todos lados. Yo no sé si en la ciudad capital o donde ustedes viven, pasan y cada edificio tiene letreros arriba, abajo, en medio, por todos lados. Hay una condición tan grande de información que no sabemos definir realmente qué es lo que está pasando. O sea, es una composición tan grande de publicidad que ahora no son 3,000 artículos publicitarios los que vemos en el día, son 12,000 según los estudios de los que saben de esto. Vámonos a la siguiente diapositiva y vamos a ver un detalle interesante. Llevamos un pesado equipaje ustedes. Arrastramos consciente o inconscientemente todo un pasado. Y todo ese pasado nos martilla y nos martilla, cada día nos aplasta más. Y este pasado incluye traumas físicos, traumas emocionales, algunas personas violaciones, sufrimiento y encima de todo se suma la incoherencia de nuestra manera de percibir el mundo y cómo actuamos en él. Acá nosotros debemos empezar a ver realmente qué es lo que está sucediendo porque no podemos permitir que todo esto nos afecte. Es que ustedes, estamos en un momento tan importante de nuestra vida que nosotros debemos considerar realmente cómo interpretamos lo que está sucediendo allá afuera. Yo le pregunto a las personas y les pregunto a cada uno de ustedes, poniéndose en esa condición, ¿van a cambiar lo que está pasando? Y estoy completamente seguro que la respuesta que me van a dar es no. Entonces, vuelvo a preguntar, entonces, ¿por qué lo hacemos? Aquí está la respuesta. Todo el pesado equipaje que traemos del pasado, ese bagaje cultural, educativo, nos está acompañando. Vámonos a la siguiente diapositiva. Miren qué interesante. Mientras más rápido ustedes y yo nos demos cuenta que ese pesado equipaje del pasado lo podemos dejar tirado, mientras no lo hagamos, vamos a seguir sufriendo. Yo pongo una célula ahí que está siendo alimentada, pero hay una membrana que forma que forma nuestro sistema celular, que es la especializada para llevar del exterior al interior de la célula y tener un ambiente celular adecuado para que no se enferme. Puse todas estas bolitas rosadas señalizando que son todas las experiencias que estamos viviendo. Y si nosotros no alejamos todas estas experiencias del pasado que nos afectan nuestras células, van a estar dañándose
Porque la naturaleza misma de la célula nos lleva a enfermar. Enfermar, ¿qué nos dijo que no habían enfermedades? Pues enfermar la célula. La célula empieza a darse por dañada y cuando se daña, pues la célula tiene dos caminos. O soporta, pero se empieza a afectar y se vuelve senescente. En otras palabras, se vuelve una célula mortífera que prontamente pudiera convertirse en un cáncer. O se va a suicidar. Y cuando se suicida se llama envejecimiento. Repito, se mueren en promedio 1 millón de células todos los días por diferentes condiciones. Y esta es una de las tantas condiciones por las que se mueren. Vámonos a la siguiente diapositiva. Vean ustedes, esto que les puse acá es importante. Somos una orquesta. Somos una orquesta donde trillones de músicos interpretan al unísono su melodía independiente. Esto es cada célula. Cada célula especializada realiza una diversa y una compleja función de una dependiente. Pero hay que ir un poquito más allá. Debe haber una coordinación y una cooperación celular porque cualquier descoordinación que haya, ahí es donde empiezan los síntomas. Si la célula no está suficientemente nutrida, recuérdense que nosotros ya vivimos de los esenciales, los elementos esenciales que son 7. Vitaminas, minerales, carbohidratos, ácidos grasos, proteína, agua y antioxidantes. Si uno de ellos está desbalanceado, hace falta o está de más, porque no solo es que esté de menos, sino que esté de más, existe un desbalance y a todas esas funciones de unión de las células empiezan a dar problema, empiezan a entrar en caos. Aquí viene una respuesta especializada. Cuando a una persona un elemento no le hace efecto es porque tiene un desorden total en su célula. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a ver qué hay allá dentro de la célula. Vámonos a la siguiente diapositiva. Figúrense ustedes que la célula tiene una similitud del todo. Primero, igual que el cuerpo, la célula respira. También la célula se alimenta y excreta sus desechos, así como los residuos del metabolismo celular. Son dos condiciones distintas. Y cada célula necesita interactuar con el medio que la rodea. Ellas también son socialmente activas. Vámonos a la siguiente diapositiva. ¿Por qué las células son socialmente activas? Veamos la inteligencia evolutiva. Acá vamos a ir ya empezando a comprender qué pasó con nosotros como seres humanos. Ustedes recordarán que en la época de los Neandertal, las damas se quedaban cuidando a los niños, preparando los kepis, esos como piramiditas que usaban, mientras el hombre se iba a buscar alimento. Pasaban 3, 6, 8 días los hombres fuera y de ahí regresaban. La pregunta es, ¿qué hacían las damas cuando los hombres se iban? Se quedaban cuidando a los niños, se unían en sociedad, se defendían entre ellas, hacían comida entre ellas, pasaban horas de horas platicando. Venían los hombres y les preguntaban, ¿de qué hablaron? No de nada. Pasaron 8 días hablando de nada. Esto explica ahora cuando ustedes, hermosas damas, tienen sus reuniones de 3, 4, 5 horas y llega el esposo y les pregunta, oye, ¿por qué están haciendo tanto tiempo? Llevan 5 horas. Pues no hemos hecho nada. No hemos hablado de nada. 5 horas. Esto explica por qué vibramos en conjunto con los materiales que nos circundan, con las personas que nos circundan. Acá nosotros nos vamos a dar cuenta que somos energía que interactúa con otras energías. Todas nuestras células, amigos y amigas, todas nuestras células están compuestas por un ciclo que se llama Krebs, donde ahí adentro hay 3 condiciones. La condición física, cambios proteínicos. La condición química, esas proteínas generan sustancias. Y la condición eléctrica, acá, en esa condición eléctrica electrónica es donde se da toda esta vibración, porque encima de todo, todos nuestros átomos, todas nuestras células están compuestas por átomos y estos átomos tienen moléculas internas que están girando una vibración específica. Cuando nosotros exacerbamos nuestra condición electrónica es donde nosotros tenemos un desbalance y empiezan a haber sintomatologías. Como también somos materia orgánica, que se puede hacer evolucionar o restringirse de un momento a otro cuando hay una activación génica o una expresión génica, esto es lo que debemos tener cuidado. Y cuando sobrepasamos
límites materiales conectándonos sutilmente a nuestro entorno es cuando nosotros llegamos a un punto en el que todo lo que circunda nuestras células en el general a nuestro cuerpo nos afecta. Vamos a la siguiente diapositiva. Nosotros somos energía conectando con otras energías. Es que nosotros somos un compendio de átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo, calcio, potasio, con todas las moléculas y sus electrones girando alrededor de su núcleo atómico formado por neutrones y protones. Oigan, me fui muy profundo, pero sí es importante irme hasta ahí y les explico por qué. Yo les he platicado que ahora las nuevas generaciones de médicos ya no son médicos, ahora son químico-biomoleculares. Ya comprendieron que nosotros somos un compendio, como ustedes pueden ver la figura del fondo, donde hay átomos, estructuras moleculares, todo esto es una condición química, eléctrica, física, donde todo está en un compendio unido y todo es un orden desordenado. O de otra manera también se puede conocer como un desorden ordenado, una entropía. Cuando estos elementos se están girando, forman un campo magnético. Ese campo energético magnético vibra y vive a nuestro alrededor conformándonos como seres vibratorios. Por eso es que cuando dicen hay una teoría que dice, pongámonos a vibrar a la misma frecuencia. Oigan, están en lo correcto. El problema que yo veo es cómo hacen para medir la vibración de 3.000 trillones de células. Ahí es donde va la pregunta. Y si alguna vez alguna persona de ellos oye esta plática, quisiera que me vinieran a explicar cómo hacen para medir la vibración de tantas células juntas. Vámonos a la siguiente diapositiva y vamos a ver lo siguiente. ¡Qué hermoso! Vamos a empezar a hablar ahora de la construcción de la catedral humana, que es la célula. Cuando los átomos se unen, forman moléculas. Hay moléculas inorgánicas como el agua, pero hay moléculas orgánicas como los glúcidos, los lípidos, las proteínas, que finalmente se van a convertir en los ladrillos básicos de esa compleja, maravillosa maquinaria humana. Es que vean ustedes, tenemos diferentes concepciones de lo que es la física cuántica, es decir, allá adentro, allá en la profundidad donde está la molécula, los átomos brillando entre ellos, a lo que vemos acá afuera físicamente. Son dos conceptos totalmente distintos. Allá adentro, en las células, se dan algo que se llaman saltos cuánticos, es decir, cuál es la velocidad de la traslación de un electrón hacia el otro electrón para producir un balance. Y aquí empieza el concepto de la nutrición, empieza el concepto de la construcción, empieza el concepto de todo lo que está sucediendo ahí adentro de nuestro organismo y que finalmente conforma nuestro cuerpo como tal. Vámonos a la siguiente diapositiva. Y vean qué interesante, hay algo hermoso en todo esto. Nosotros tenemos dentro de nuestra célula, y voy a hablar antes de la célula de las tres funciones cerebrales que tenemos en nuestro organismo. Figúrense ustedes que antes decían que habían dos cerebros. El cerebro pensante, la masa gris, y el cerebro del sistema nervioso entérico, nuestro sistema gastrointestinal. Últimamente se ha estado descubriendo que existe un tercer cerebro, que es el corazón. Ahí se estacionan unas células neuronales especializadas que no hay en ninguna otra parte del organismo. Y resulta que los sentimientos, las emociones y la intuición están en el corazón. Ya está demostrado científicamente. Ahora la célula, ¿cómo se comporta? En la condición que una célula se comporta igual que el organismo, come, siente, se reproduce, muere, se nutre, excreta y hace hasta ejercicio. Fíjense qué interesante. Cada célula se comunica con el entorno a través de la membrana citoplásmica, que es el órgano sensitivo principal, como nuestra piel. En el citoplasma respira la célula. Y esto es algo bien espectacular porque estoy casi seguro que nosotros jamás pensamos o supimos o nos enteramos o siquiera nos imaginamos que la célula respirara. Pero es que sí necesita oxígeno para vivir. Sin oxígeno la célula se muere. Por eso es que, por ejemplo, nuestro cerebro no puede tardar más de 3 minutos sin oxígeno porque las células neuronales se mueren inmediatamente y no tienen regeneración.
Y también hay una fábrica de energía dentro de la célula que es la mitocondria. Como nosotros cuando comemos nuestro sistema digestivo y nuestro sistema hepático, que es todo nuestro sistema energético, ahí adentro de la célula es la mitocondria. La célula es una copia exacta de lo que es nuestro cuerpo. Por eso nuestro cuerpo es una copia exacta de lo que es nuestra célula. Y en el núcleo se guardan cuidadosamente 23 pares de cromosomas que son los que nos van a decir realmente al final quiénes somos. Y cada cromosoma va a definir específicamente un órgano en nuestro cuerpo. Vamos a la siguiente diapositiva. Miren qué hermoso. Ahora vamos a ver cómo se da la expresión génica. Esto es bien importante, supremamente importante. Resulta que la membrana del núcleo determina las características de cada nueva célula. Según el medio que rodea la célula, así se va a generar la expresión génica. Ahora unamos ambos conceptos. Si nosotros tenemos allá afuera de la célula un ambiente que va a hacer que los cromosomas permitan que se dé una expresión génica, la célula se va a comportar como tal sea la expresión génica. A ver, explíqueme esto porque no lo entiendo. Lo voy a decir de esta manera. Si yo tengo una célula epitelial y esta célula epitelial está en todo el endotelio, recordarán ustedes, yo hablo mucho del endotelio porque todos nuestros órganos tienen endotelio. Todos nuestros sistemas tienen endotelio. Tenemos 100,000 kilómetros de longitud endotelial en nuestro organismo, como que diéramos 2 vueltas a la Tierra, donde se distribuye la sangre a todas partes de nuestro cuerpo. Y figúrense ustedes que pensemos que en un momento dado llegó una información génica a través del COVID, por ejemplo, que es el que está haciendo este efecto en este momento. Y las personas empezaron a sufrir de trombosis, empezaron a sufrir de problema de venas coronarias, empezaron a sufrir problemas de aterosclerosis aórtica, empezaron a producirse aterosclerosis por todo el cuerpo. Gran poder, ¿qué vamos a hacer? Así como que, ay, gran Dios, ahorita tengo 2 personas que están en esa condición y la pregunta que me hacen es, ¿qué hago? Y la respuesta es bien fácil, regeneremos. Figúrense ustedes que acá vamos a analizar un poquito las células madre. Las células madre no son más que células específicas que tienen la misma información génica, pero tienen capacidad de convertirse en cualquier célula del organismo. Y se van a convertir dependiendo el ambiente que la rodee. Así se van a comportar. Es decir, nosotros tenemos células madre en todo el organismo. Y son las encargadas de llevar la información para poder duplicar ese organismo, ese tejido, ese sistema, para que el sistema se mantenga normal. Cuando hay una expresión génica, estas células madres se convierten y se vuelven en otro elemento que no es del órgano y ahí se llama cáncer. Vámonos a la siguiente, por favor. En todo esto nosotros vamos a ver, siguiendo lo de la expresión génica, allá adentro en medio de 2 células hay un espacio que se llama intersticio. Acá es el que nos provee el entorno o medio externo de la célula. En medio de toda célula hay un líquido que se llama líquido intersticial. Y gracias a ese líquido intersticial, las células intercambian nutrientes entre la sangre, absorben los nutrientes, a través del metabolismo lo transforman y después tienen residuos que los echan al sistema linfático y también las excretas van al sistema linfático. Aquí viene nuevamente la aclaración. ¿Por qué algunas personas cuando se les dan antioxidantes se les dispara todo? Porque están tan intoxicadas de la célula que imagínense ustedes 3,000 trillones de células depositando haciendo sus depósitos de tóxicos en un sistema que fue diseñado para que la célula sana solo excretara y pusiera unos granitos de arena y ahora estamos echando carretadas célula tras célula. Por supuesto, las personas se van a sentir tremendamente mal. Y si encima están metiendo un montón de fármacos, algunas personas que están acá que me están escuchando les pasó, se vuelve el sistema así impresionante. El sistema linfático no soporta. Y aquí queda una de 2 cosas. O nos esperamos un poquito a hacer más lenta la desintoxicación, o quitamos los antioxidantes, o quitamos los fármacos. Cualquiera de los 3 es bueno, pero los 3 juntos no pueden estar.
Y resulta que la célula empieza a actuar según la información que recibe del medio extracelular, es decir, del líquido intersticial, a través de su membrana, de la membrana citoplásmica. ¿Se acuerdan ustedes que este es el lazo de unión? Y acá sucede una de dos cosas. El ambiente exterior agrede o contamina, o enseña y enriquece a la célula. Por eso es que es importante conocer que nuestro exterior va a agredir o lastimar a nuestra célula y la va a contaminar, o si nosotros ya logramos llegar al balance, la va a enriquecer y la va a enseñar. ¿Qué pasa con la tecnología epigenética y la tecnología genética? Aquí es bien importante que nosotros comprendamos esta parte. La tecnología epigenética va a hacer que el ambiente exterior agreda y contamine o enseñe y enriquezca la célula. Pero la genética va a permitir que esta enseñanza o enriquecimiento se dé. Es decir, los antioxidantes van a proteger a la célula que no sea agredida y contaminada, y la genética va a permitir que se enseñe y se enriquezca la célula. ¿Los antioxidantes pueden enseñar y enriquecer? No, porque ellos solo son factores de transcripción. Ellos solo permiten que entre o salga la información, nada más. Pero todos los elementos diseñados genéticamente sí pueden, a través de un factor de transferencia, copiar de una célula que esté buena y llevar a una célula que esté mala. Al revés no funciona, porque para eso está la epigenética. Entonces, la genética enseña y enriquece, y la epigenética ayuda a proteger que no se agreda y contamine la célula. Esa es la diferencia. Por eso es que ambas ciencias deben ir juntas. Vámonos a la última diapositiva, donde voy a terminar esta plática. Amigos y amigas, tu actitud ante la vida va a condicionar tu biología y tu existencia. Cuidado con lo que piensas. Cuidado con lo que sientes. Cuidado con lo que comes. Cuidado con dejar de hacer ejercicio. Debemos tener mucho cuidado con lo que nos alimentamos, lo que agregamos a nuestro tracto digestivo. Pero sobre todo, debemos tener mucho cuidado en cómo nosotros vemos nuestro exterior. La célula percibe la información que le llega a su medio entorno tal y como la recibe, sin filtros. Va directo. Los elementos químicos, como lo son los fármacos, engañan a la membrana, haciéndola actuar como si hubiera una información externa. Nuestro cerebro interpreta todas las señales del exterior y las traslada directo a la célula. Y aquí, finalmente, termino con esto. Lo que a una persona reta o estimula a ser mejor, como dijo Mariana en el comentario que hizo. Yo creo que Mariana ya había visto mi presentación. Mentira, Mariana, es parte de lo que nosotros sabemos. A otra puede hundir en depresión y sufrimiento. Somos tan distintos que dos gemelos idénticos, lo que a uno le hace bien, al otro le hace mal. Así que cuidemos, por favor, nuestra unicidad y sepamos que nosotros realmente no sufrimos de enfermedades. Se enferma la célula por falta de las 7 condiciones esenciales, y también el ambiente la afecta. De tal manera que lo que le haga efecto a la célula en el cromosoma y en el ADN se llama genética, y lo que la agrede del exterior se llama epigenética. Una sin la otra no vive. Una sin la otra es el 50%, y una sin la otra daña a la célula igual. Así que nos vamos a dejar de grabar en este momento.